Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la siguiente red eléctrica. Red eléctrica. Ahí está. Recuerden que las dudas individuales se atienden por el correo. Mandan un mensaje al correo y se atiende la duda individual o alguna algo que quieran tratar. Entonces tomen en cuenta que qué pasaría entonces. Bueno, hagan de cuenta que un profesor o a la persona que les aplica el ejercicio quiere saber la diferencia de potencial presente en este capacitor, donde el capacitor tiene un valor de 1 entre 128 farads. Entonces, ustedes lo primero que van a tener que poner atención es qué tipo de fuente está alimentando a la red eléctrica. Primero tienen que identificar, ¿es una fuente de voltaje o es una fuente de corriente? Dado que tenemos las unidades en volts, consideramos que es una fuente de voltaje. Y además, ¿es una fuente de alimentación de corriente directa o es una fuente de alimentación de corriente alterna? Dado que solamente tenemos un valor constante de 10 volts, sabemos que es una fuente de corriente directa. De tal manera que el capacitor en este tipo de redes se va a comportar como un circuito abierto. Es decir, no va a circular corriente ni por este resistor y ni por este resistor. Y cuando en sí les están preguntando el voltaje o diferencia de potencial presente en el capacitor, como no circula corriente aquí y no circula corriente aquí, los puntos de medición se recorren. De este punto se recorre a este y de este punto se recorre a este. Entonces, en sí, lo que me están pidiendo es la diferencia de potencial presente en el resistor de 10 ohms. Muy bien. De 10 ohms. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a reescribir la red eléctrica considerando que el punto de medición se recorre aquí y el punto de medición de acá se recorre acá. Entonces tendría la siguiente configuración de la red. 5, 6, 10, 14, 10 volts. Recuerden, rayita larga, de acuerdo a la simbología que estamos utilizando, positivo. Rayita pequeña, negativo. Como es una red eléctrica tan sencilla, no es necesario, se puede hacer, pero no es necesario que utilicemos las leyes de Kirchhoff. Entonces, yo voy a calcular la corriente que circula a través de esta única malla de la red. Sería igual al aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual a voltaje entre la resistencia. Entonces tenemos 10 volts entre la resistencia total de la red. Son resistores en serie. Por lo tanto, la resistencia total sería 5 más 6, 11. 11 más 10, 21. 21 más 14, 35. 10 volts entre 35 ohms me da 10 entre 35, 10 entre 35 me da 0.28 amperes. 0.28 amperes. Como yo quiero saber la diferencia potencial entre este punto y este punto, porque este punto se recorre acá y este punto se recorre acá, esta va a ser igual a ¿quién? A aplicar de nuevo la ley de Ohm, pero para este resistor en particular.
sería voltaje, la diferencia potencial sería el valor del resistor 10 ohms por la corriente que lo atraviesa, que es la de 0.28. Y esto me da 2.28 volts. Entonces 2.28 volts sería la diferencia de potencial presente en el capacitor para esta red eléctrica. Muy bien. Ahora vamos nosotros a llevar. Entonces vamos por el siguiente ejercicio. Hagan de cuenta que tenemos la siguiente red eléctrica. Esto. Red eléctrica. Yo tengo esta red eléctrica y me piden obtener la diferencia de potencial presente en este capacitor. Como les estaba comentando, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver satisfactoriamente este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer para resolver satisfactoriamente este ejercicio es identificar qué tipo de fuente de alimentación está alimentando a la red eléctrica. En este caso es una fuente de voltaje y nosotros sabemos eso porque aquí las unidades están expresadas en volts. Además, sabemos que es una fuente de voltaje para una red de corriente directa. ¿Por qué? Porque el valor es un valor constante que no depende de alguna variable. Por lo tanto, yo sé que esto es una red de corriente directa. En una red de corriente directa, el capacitor se comporta como un circuito abierto. De tal manera que aquí no pasaría ninguna corriente y aquí no pasaría ninguna corriente. Por lo que los puntos de medición de la diferencia de potencial presente en el capacitor, que nosotros sabemos que también se define comúnmente como voltaje en el capacitor, se recorrerían los puntos de medición de dicho voltaje aquí y aquí. Por lo que yo puedo reescribir la red eléctrica de la siguiente manera. Y en sí, como los puntos de medición han sido movidos de este punto a este punto y de este punto a este punto, yo quiero saber la diferencia de potencial en el resistor de 2 ohms. Lo primero que tengo que hacer es obtener la corriente. ¿Cómo obtengo la corriente que circula a través de esta única malla? Aplicando la ley de Ohm. La ley de Ohm, que me dice corriente es igual al voltaje, en este caso de la fuente de alimentación, entre la impedancia total del circuito, como la impedancia o resistencia total del circuito. Como tenemos resistores en serie, la resistencia total será igual a la suma de estos tres. 4 más 2 es 6, 6 más 2 que 4 más 2, 6. 6 más 6 es 12. Entonces la corriente será igual a 10 entre 12, que me da 10 entre 12, que me da 0.83 amperes. 0.83 amperes. Ahora yo necesito saber el voltaje o diferencia de potencial presente en el resistor de 2 ohms. Le pongo V subíndice 2 ohms, será igual a 2 ohms por la corriente que lo atraviesa, que es 0.83, lo cual me da 1.66 volts. 1.66 volts. Y ahora una vez que termine con este ejercicio, voy por otro ejercicio. Vamos por un ejercicio un poco más elaborado como el de la clase pasada. Yo tengo para ello la siguiente red eléctrica. Tenemos ahora, ¿qué tengo? Ya sé. Tengo una resistor, capacitor,
Tengo esta red eléctrica y yo quiero saber la diferencia de potencial en el capacitor. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar el tipo de fuentes de alimentación que están alimentando a la red eléctrica. Como yo me puedo dar cuenta, son fuentes de voltaje. Debido a que aquí tenemos 10 volts, aquí tenemos 3 volts. Además, estas fuentes de voltaje tienen un valor constante, por lo que tenemos una red de corriente directa. Nosotros sabemos que en una red de corriente directa, el capacitor, este que está aquí, se comporta como un circuito abierto, de tal manera que por esta rama no circularía ninguna corriente y por esta rama tampoco circularía alguna corriente. Entonces, el punto de medición para el voltaje o diferencia de potencial para el capacitor, el de esta posición se recorre acá y el de esta posición se recorre acá, por lo que yo voy a reescribir la red eléctrica. Para ello tendría lo siguiente. Entonces tendría lo siguiente. Aquí está. Bien, como los puntos de medición han sido recorridos a esta posición y a esta posición y a esta posición, los voy a señalar para que no los perdamos. Aquí, de aquí. Yo quiero saber la diferencia de potencial de este punto a este punto. Recuerden, como el capacitor se comporta como un circuito abierto en una red de corriente directa, los puntos de medición del capacitor de aquí es recorrido acá y el de aquí es recorrido acá, que equivalen a este punto y a este punto. Para que yo no tenga problemas con determinar el signo o la polaridad que debemos de seguir para calcular la diferencia de potencial, voy a asignar sentidos de tal forma que vayan en una misma dirección. En este caso voy a respetar el sentido de la fuente. Y para todo el recorrido de este punto a este punto, voy a respetar el sentido de la fuente de menos a más. Es decir, voy a ir hacia arriba y aquí también voy a ir hacia arriba. Bien. Muy bien. Entonces tendría... Este es mi... Perfecto, ya. Así determino el sentido de estos. Así determiné el sentido de este resistor y de este resistor y esta fuente. Para la fuente vamos de menos a más. Ya sabemos que rayita inferior, rayita corta es menos, rayita larga es más. Y por eso voy de menos a más para la fuente. Igual aquí. Bueno, que me generaría de menos a más para la fuente, me generaría un sentido hacia arriba. Y aquí también voy a respetar ese sentido hacia arriba para ir de este nodo a este nodo. Ya sabemos que para los resistores es de más a menos. Para los resistores es de más a menos. Muy bien. Sigo asignando sentidos a los elementos. Aquí para el sentido de voy a agrupar juntos la fuente de voltaje de 3 volts y el resistor, de tal forma que el sentido de ambos es el que estoy mostrando a continuación, porque estoy respetando el sentido de la fuente que va de menos a más, del resistor va de más a menos. Y ustedes me dirán, ¿por qué no agrupó junto todo? Ustedes me preguntarán, o me podrían argumentar, ¿por qué esta fuente, este resistor y esta fuente, no lo agrupamos todo juntos? Podemos hacerlo, y no habría algún problema. Sin embargo, como yo para este ejercicio quiero medir la diferencia potencial entre este punto y este punto, yo he decidido agrupar por un lado a este resistor y esta fuente, que está después del punto, y he decidido agrupar del otro lado a este resistor de 2 ohms y esta fuente que está hacia el lado derecho del punto de medición de la diferencia de potencial. De la misma forma, a pesar de que tenemos estos dos resistores en serie, no he decidido no unirlos. ¿Por qué? Porque como yo quiero medir la diferencia potencial entre este punto y este punto, si llegara a unir estos dos resistores en una resistencia equivalente a 7 ohms, ya no podría llevar a cabo la medición de este punto a este punto, que es precisamente lo que me están pidiendo.
Entonces yo asigno el sentido a este resistor de 6 ohms de manera arbitraria y a este resistor de 3 ohms de manera totalmente arbitraria. Y recuerden, para este resistor, para ambos resistores vamos de más a menos, de más a menos. Perfecto. Ahora yo voy a ¿qué más me falta? Sí, voy a determinar el sentido a las mallas circulantes de la red. Puedo darme cuenta que aquí tengo dos trayectorias cerradas formadas por elementos, el de esta malla y el de esta malla. Y de nuevo, para que no haya ningún problema en cómo medimos la polaridad de las subidas y caídas de potencial o de la diferencia de potencial, voy a respetar el sentido que he seguido de este nodo a este nodo para determinar el sentido de las mallas. Por lo tanto, para malla 1, esta malla 1, este sería su sentido. Vamos así. Para malla 2 sería así, porque iríamos de aquí a acá, de aquí a acá. Malla 1, malla 2. Muy bien. Ahora yo voy a definir las ecuaciones de la primera y la segunda ley de Kirchhoff. Para ello tengo lo siguiente. Aquí tengo un nodo y aquí tengo otro nodo. Voy a llamarle este el nodo 1 y este el nodo 2. Muy bien. Y además, lo único que olvidé de los pasos anteriores es asignar sentidos a los elementos. Yo digo que yo defino que la fuente de voltaje y este resistor de 4 ohms corresponden al elemento 1. El resistor de 2 ohms y la fuente de voltaje de 3 ohms corresponden al elemento 2. El resistor de 6 ohms corresponde al elemento 3. El resistor de 4 ohms corresponde al elemento 4. Y el resistor de 3 ohms corresponde al elemento 5. Entonces checo que todo esté bien hasta este punto. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora sí voy a definir las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff para este nodo 1. ¿Qué corrientes inciden en el nodo 1? Las corrientes de elemento 1, 3 y 4. 4 está entrando y 1 y 3 está saliendo, de tal forma que tenemos I4 menos I1 menos I1 menos I3 igual a 0. Ahora para este nodo tenemos que coinciden las corrientes 2, 3 y 5. ¿Cuáles están entrando? Está entrando solamente 3. Entonces tendría I3 menos I2 menos I5, siendo que 2 y 5 están saliendo. Menos I5 igual a 0. Muy bien. ¿Qué más tengo? Muy bien. 4 y 2 y 3. Por otra parte, en este punto, que yo también lo puedo determinar como un nodo, este punto de la medición, yo me doy cuenta que estaría entrando la corriente I5 en este punto. I5, entonces pongo I5 positivo y está saliendo I4, menos I4 igual a 0. Ya está. Ya tendría todo lo que necesito. Sí, yo básicamente tendría ya todo lo que necesito en esta. Perfecto, perfecto. Y ya, y solamente un detalle más a considerar. Miren, este punto de unión entre el resistor de 2 ohms y de 4 ohms, que nos permite tomar la medida de la diferencia de potencial entre este punto y este punto, también se puede considerar como un nodo. En este nodo está entrando I1 e I2, de tal forma que tenemos que menos I1, tenemos que más I1 más I2 es igual a 0. Y ya tenemos la totalidad de ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff que nos permitirían resolver este problema. Vamos a definir las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Para la malla 1. Para la malla 1 hemos considerado este sentido. Así. Entonces, siguiendo este sentido, primero pasamos por negativo de la fuente de 10 volts. Menos 10. Siguiendo este sentido, tenemos más de 4 ohms por la corriente que la atraviesa, que es I1. Luego seguimos desde este sentido y tenemos menos 2 por la corriente que atraviesa 2, que es I2. Seguimos este sentido y tenemos posteriormente más 3. Seguimos en este sentido y tenemos posteriormente menos 6 de la corriente que la atraviesa, que es I3 igual a 0. Ahora vamos con esta malla, el sentido es este y vamos así y tenemos primero, siguiendo este sentido, tenemos primero para el resistor que está en la parte inferior, más 3 por I5, más 3 por I5, seguimos en este sentido, tenemos más 4 por I4, seguimos en este sentido, más y tendríamos más 6 por la I3 y todo esto igual a
0. De tal manera que ya tenemos la ecuación A y la ecuación B. Ahora yo voy a simplificar estas expresiones. Por ejemplo, yo sé que I1 es igual a menos I2 porque lo he despejado de esta ecuación de la primera ley de Kirchhoff. Yo además sé por otra parte que I4 es igual a I1 más I3 porque lo he despejado de esta ecuación de la primera ley de Kirchhoff. Yo sé también que I5 es igual a I3 menos I2, dado que lo he despejado de esta ecuación de la primera ley de esta ecuación de la primera ley de Kirchhoff. Entonces voy a sustituir I1, I4, I5 en la ecuación A y B para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo voy a anotar en la parte posterior de mi hoja y voy a tomar primero la ecuación A. La ecuación A me dice que tenemos menos 10. Tenemos menos 10 más 4 por I1. Más 4 por I1. Más 4 por I1. Luego tengo menos 2 por I2. Menos 2 por I2. Y yo sé que I2 es igual a menos I1. Posteriormente yo tengo más 3. Más 3. Y al final yo tengo menos 6 por la I3. Menos 6 por la I3. Yo sé que I3 es igual a... No, así se quedaría. I3... No, así se queda. Sí, así se queda. Así, más 6, I3. Y así se queda por I3. Y esto es igual a 0. Entonces, de tal manera que yo tengo más 4 por I1 y luego tenemos menos por menos más 4 más 2, 6. 4 y 1 más 2 y 1 es 6 y 1. Entonces tendría 6 y 1. Y luego tenemos I3. Y luego tenemos I3 menos 6 por I3. Menos 6 por la I3. Ahora yo tengo menos 10 más 3 me da menos 7. Que pasa al otro lado de la igualdad como más 7. Y esta sería mi ecuación 1. Mi ecuación 1. Ahora voy por la ecuación B. La ecuación B. La ecuación B nos dice que tenemos 3 por I5. 3 por I5. Yo sé que I5 es igual a I3 menos I2. I3 menos I2. Posteriormente yo tengo más 4 por la I4. Más 4 por la I4. I4 es igual a I1 más I3. Finalmente yo tengo más 6 y 3 y esa se queda igual. Más 6 y 3. Y todo esto es igual a 0. A 0. De tal forma que tenemos y además miren, aquí tenemos menos I2. Nosotros sabemos que menos I2 es igual a menos I1. De tal forma que esto sería igual a menos I1. Y lo puedo escribir aquí ya simplificado. Más como más I1. Porque recuerden, menos I2 es igual a más I1. Y ya lo puedo escribir aquí para de una vez simplificar aún más la expresión. Muy bien, ya está. Entonces voy a multiplicar 3 por I1 me da 3 I1. 4 por I1 me da 4 I1. 3 I1 más 4 I1, 7 I1. Entonces aquí tendría 7 I1. Ahora vamos con I3. 3 por I3 es I3. 4 por la I3 es más 7 I3. Y más 6 y 3 me daría más 13 y 3. Más 13 y 3 igual a 0. Esta sería mi ecuación número 2. Entonces yo puedo utilizar, ya tengo por medio de la ecuación 1 y 2, ya tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Y yo puedo resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas utilizando el método de Gauss, el de Gauss-Jordan, el de suma y resta, que también se le conoce como eliminación, el de sustitución o el de la regla de Cramer.
Yo elegiría la regla de Cramer, sin embargo, ustedes pueden escoger el método que más les convenga o con el cual tengan más dominio. Se tiene que llegar por cualquier método al mismo resultado para I1 y para I3. Entonces tenemos claros, aplicándolo bien. I1 sería, ¿qué coeficiente constante está multiplicando a I1 en la ecuación 1? Es 6. ¿Qué coeficiente constante está multiplicando a I1 en la ecuación 2? Es 7. ¿Qué coeficiente constante está multiplicando a I3 en la ecuación 1? Es menos 6. ¿Qué coeficiente constante está multiplicando a I3 en la ecuación 2? Es 13. 6, 7, 6, 13. Como yo quiero obtener I1, I1 pertenece a la primera columna. En la primera columna es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 7 y 0. Aquí tenemos menos 6 y 13. Y entonces yo tendría este por este menos este por este, que me da 13 más 42, que me da 120. 120. Y luego posteriormente yo tendría este por este, que es 7 por 3, que me da 91. Entonces tendría que I1 es igual a 91 entre 120. 91 entre 120. Lo cual me da 0.75 amperes. 0.75 amperes. Muy bien, perfecto. Ahora voy a calcular a I3. Utilizando, yo de hecho voy a despejar a I3 de la ecuación 2. Lo puedo obtener fácilmente I3 despejándola de la ecuación 2. Entonces tendría más 7 y 1 pasa al otro lado de la igualdad como menos 7 y 1. Y luego 3 se está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces lo repito. Menos más 7 y 1 pasa al otro lado de la igualdad como menos 7 y 1. Y 3 se está multiplicando, pasa dividiendo. De tal forma que I3 sería igual a menos 7 por 0.75, que es el valor de I1. Sería menos 7 por 0.75 entre 13. Entre 13. Eso me da menos 0.4 amperes. Menos 0.4 amperes. Recuerden, el signo implica que el sentido real de la corriente es contrario al sentido asignado al elemento. Sin embargo, como les he comentado en todos los ejercicios anteriores, o sea, la corriente va para acá, no deben modificar el signo, porque si lo hacen, ya todas sus ecuaciones no tendrían lógica y su procedimiento está mal. Lo dejan tal y como está. Solamente tienen que conservar el signo en el resultado y darle una interpretación, pero no modificar su procedimiento. Ahora voy a obtener ahí... Ahora voy a obtener a I4. I4 es igual a I1 más I3. I4 es igual a I1 más I3. De tal forma que I4 es igual a 0.75 más menos, que es menos 0.4, que me da 0.35 amperes. Dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Todo está bien hasta este punto. Sí. Perfecto. Ahora sí ya puedo obtener la diferencia de potencial entre este punto y este punto. La diferencia de potencial sería igual a lo siguiente. Yo lo primero que voy a... Perfecto, ya lo tengo. La diferencia de potencial que estoy buscando sería igual a 4 por I1, 4 ohms por I1, que es igual a 0.75 amperes, menos 10 más 4 por I4 más 4 por la I4, que es 0.35 amperes. Entonces la diferencia de potencial que estoy buscando es 4 por puntos 4 por puntos 75, que es 3 volts menos 10 volts. 4 por punto 35, que me da más 1.36. Sería 4.35
5.64 menos 5.64. Dejen checo que todo esté bien y ahorita les explico lo que acabo de hacer. Yo quiero saber la diferencia, como yo quiero saber la diferencia potencial entre este punto y este punto, hago lo siguiente. Tengo que saber primero la diferencia de potencial en este resistor, que sería igual a 4 por la corriente que lo atraviesa. Sería 4 por la I1, que es esto, que me da 3. Posteriormente, yo tengo que considerar la diferencia de potencial de la fuente, que es 10 volts, pero tiene signo contrario con respecto a la caída de voltaje del resistor, porque aquí tendríamos para el resistor una caída de voltaje o de potencial y el voltaje representa una subida, por lo que tienen signos opuestos. Por eso aquí tenemos más y aquí tenemos menos. Ahora, finalmente yo le sumaría a lo anterior la caída, el potencial del resistor de 4 ohms, resistor de 4 ohms, que es igual a 4 ohms por la corriente que lo atraviesa, que es I4, y aquí estaría 4 por la I4, que es 0.35, de tal forma que el resultado final es 3 menos 10 más este producto, y nos daría menos 5.64 volts. Gracias a que nosotros asignamos un sentido de este punto a este punto a lo largo de todo el recorrido, ya no tenemos que preocuparnos por alguna otra interpretación con respecto a los signos y a las polaridades. El hecho de que nosotros hayamos obtenido un signo negativo quiere decir que se conserva la polaridad de la fuente. Es decir, si nosotros seguimos el sentido asignado para medir la diferencia de potencial en el capacitor, que se mide de este punto a este punto, iríamos de un menos a un más. Y es lo que quiere decir el signo negativo. Si hubiera gobernado el signo positivo de los resistores, quiere decir que hubiéramos pasado de un más a un menos. Y eso es lo que quiere decir el signo negativo del resultado final. Que pasamos no de un menos a un más, sino que siguiendo este sentido, indicado por las flechas, pasamos de un menos a un más. Perfecto, entonces vamos con otro ejercicio. Y tengo lo siguiente, la siguiente red eléctrica. Y aquí le voy a poner otro arreglo para que se vea un poquito más complicado, aunque realmente no lo está. Para que se vea más interesante. Aquí le pusieron es un capacitor. Pongámosle que esté entre 18 parámetros. Hagan de cuenta que les dan esta red eléctrica. Entonces, y les piden la diferencia de potencial presente en el capacitor. De tal manera que lo primero que ustedes van a hacer es identificar el tipo de fuente de alimentación que está conectada a la red eléctrica. En este caso es una fuente de voltaje. Tenemos 9 volts su valor. Y como su valor es constante, entonces aquí tenemos una red de corriente directa. En una red de corriente directa, un capacitor se comporta como un circuito abierto. De tal forma que por esta rama, donde está el capacitor, no circularía corriente.
por lo que los puntos de medición para la diferencia potencial del capacitor se recorren de este punto a este punto y de este punto a este punto. Mientras que para este capacitor, que también se comporta como un circuito abierto, los puntos de medición se recorren de este punto a este punto y de este punto a este punto. Por lo que la red y toda esta rama no se considera, al igual que esta rama no se considera. De tal forma que el circuito eléctrico queda reestructurado de la siguiente manera. Como les estaba comentando, el punto de medición para el capacitor se recorre de esta posición a esta posición, que es esta de acá, y de esta posición a esta posición, que es esta de acá. Y ustedes dirán, ¿dónde quedó el resistor de 6 ohms y el de 4? Miren, como nosotros consideramos que en una red de corriente directa este capacitor se comporta como un circuito abierto, esta rama desaparece, solamente quedándome este camino. Es que va así, 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 así. Es decir, este resistor estaría conectado en serie con este resistor. De tal forma que se pueden, este resistor de 6 ohms conectado en serie con este resistor de 4 ohms, cuando no consideramos esta rama, se considera un resistor equivalente de 10 ohms. Siendo que aquí está, como les comentaba, el punto de medición que se recorre de esta posición a esta posición y el punto de medición de esta posición a esta posición. Entonces, en sí, si yo quiero saber la diferencia de potencial en este capacitor, este es igual a la diferencia de potencial de este resistor de 10 ohms, que surge de la resistencia equivalente del resistor de 6 ohms y el de 4 ohms, porque este capacitor, para una red de corriente directa, se comporta como un circuito abierto, ya no considerándose este tramo de la red eléctrica. De tal manera que puedo obtener fácilmente la caída de voltaje entre este punto y este punto. Es la caída de voltaje o diferencia de potencial presente en este resistor. Para ello yo voy a obtener primero la corriente que circula a través de este resistor, que será igual a por medio de la ley de Ohm, al voltaje que alimenta la estructura en serie de resistores, que es 9 volts, entre la impedancia total de la estructura en serie de resistores, que sería 4 más 10, entre la impedancia de la estructura, entre la resistencia de la estructura en serie de resistores, que sería 4 más 10, 14 más 3, 17. 9 entre 17 me da 9 entre 17 me da 0.52 amperes. 0.52 amperes. Muy bien. 0.52 amperes. Ahora, el voltaje presente en este resistor, que es lo que me están preguntando, será igual a su impedancia, 10 ohms, por la corriente que lo atraviesa, que es 0.52 amperes. Y esto me daría 5.2 volts. Y esta sería la solución del ejercicio. Entonces, por el momento, con esto terminamos. Nos vemos en los próximos videos tutoriales.